cosa anhelo y esta buscaré en tu santa presencia, oh Dios, por siempre morar, contemplar tu hermosura, tu rostro poder ver. Mi corazón anhela entrar, atráeme a ti, Señor, y en el santísimo lugar, ante tu trono estoy, Dios, a ti. Oh, yo rindo todo mi ser. Planta en mí, Señor, tu ley. Mi vida entrego a ti y morar en tu santísimo lugar. Y una cosa. Muy buenas noches, amados hermanos. Es un gusto el poder estar con ustedes en esta noche de miércoles. Déjenme quitar, ahí estoy. Me veía raro en la cámara. Es un gusto el poder estar con ustedes, el poder compartir esta clase, nuestro resumen que estamos llevando sobre esta serie de Vencedor o Víctima. Es nuestra resumen número 9 y si se acuerdan nos quedamos hace 8 días hablando sobre el discernimiento, que hoy vamos a continuar. Hubo 6 clases que dimos en 6 miércoles diferentes sobre el discernimiento y lo resumimos en 2, así que si alguien quiere saber más o quiere repasar, puede ir a buscar. Dimos 6 clases sobre discernimiento. Vamos a orar en esta hora y vamos a entregar este tiempo en las manos de nuestro Señor Jesús. Padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob y Dios nuestro, te damos gracias por la oportunidad de estar en esta noche, Señor, pudiendo compartir aún por estos medios electrónicos y estar preparándonos para el tiempo que viene. Porque, Señor, tú estás buscando un pueblo justo, un pueblo listo para la batalla, un pueblo que haya aprendido, Señor, y se haya preparado para vencer y pelear las batallas que vienen para esta humanidad. Permite que nuestras vidas puedan estar preparadas, que nuestra vida entera esté siendo lista, Señor, para lo que tú tienes para nosotros y que en estos tiempos que vienen en nuestras vidas puedan ser partícipes de aquello que tú tienes para nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo. Espíritu Santo, quédate en medio de nosotros, te lo pido, aun por estos medios electrónicos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a nuestro resumen. Solo antes quería avisarles que a todos los que me han preguntado, Pastor Paul se encuentra mucho mejor. Hoy ya nos enviaron una fotografía que tal vez mañana se las comparta. Ya está sentado, ya está consciente, está hablando, gracias a Dios está bien. Y les agradezco a todos sus oraciones. Y también venía escuchando una encuesta, hermanos, ahorita que venía manejando, y estaba escuchando a un pastor español que decía que en Europa, no sé si aplique aquí mismo en México, pero en Europa se han convertido más personas en estos últimos 3 años por los medios electrónicos que en los pasados 10 años en las iglesias. Y este pastor comentaba que lo bueno que ha sido y lo productivo que ha sido los medios electrónicos, y con esto no los estoy defendiendo, solo estoy diciendo que Dios usa y habla
muchas veces y de muchas maneras, y hoy nosotros podemos aprovechar estos medios electrónicos también. Bien, vamos a nuestra clase de hoy. Hoy vamos a ver los pasos que vimos en su momento para poder tener discernimiento espiritual, pasos para obtener discernimiento espiritual. Primero que nada, hace 8 días dijimos que en 1 Tesalonicenses capítulo 5, 21, vimos el texto que dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Así que para obtener discernimiento en el ámbito espiritual, el primer paso es comenzar a probar o evaluar las cosas que suceden a nuestro alrededor. Debemos de examinarlo todo. Debemos de aprender, hermanos, a probar los espíritus, si no queremos dejarnos llevar por todo viento equivocado de doctrina, si no queremos ser como un barco sin vela que es sacudido por todos los vientos y que solo vaga y que nunca llega a su destino. Tenemos que aprender a examinar las cosas y retener únicamente lo que es del Señor. Como punto número 2, vimos que es importantísimo evaluar todas las manifestaciones espirituales. ¿Y cómo las vamos a evaluar? Bueno, una de las formas en que vamos a evaluar todas las manifestaciones espirituales es a través de las Escrituras, a la luz de las Escrituras. Y por eso, hermanos, la insistencia en que conozcamos la palabra de Dios, que podamos escudriñarla, que viva en nuestros corazones, porque es a través de ella que vamos a poder evaluar cualquier manifestación espiritual. Una de las mejores maneras, pusimos aquí, de probar a los vientos de doctrina, así como también toda manifestación espiritual, es examinar a la luz de las Escrituras o qué de lo que estamos escuchando resplandece a la luz de las Escrituras. Entonces, la clave número 2 o el paso número 2 que tenemos para obtener discernimiento espiritual es estudiar, examinar las cosas a la luz de las Escrituras. Hermanos, qué importante es el dominio de la palabra del Señor, el estudio, el escudriñar, el hacerlo todos los días, que sea una lámpara para nuestras vidas, para nuestros pasos. Y no solamente dejarnos llevar por las unciones, por los sentimientos, por lo sobrenatural, por lo sensacional. Tengamos cuidado, debemos de evaluar todo por medio de la palabra del Señor. Como punto número 3, debemos también de juzgar nosotros los ministerios. Acuérdense que estamos hablando de las manifestaciones espirituales y dentro de ellas vienen los ministerios como pastores, profetas, etcétera, evangelistas. Debemos de juzgar los ministerios por sus frutos y no por sus dones. Este es el tercer clave. El siguiente paso para discernir la mezcla espiritual es que debemos de aprender a evaluar el ministerio por sus frutos. En Mateo capítulo 7, versículos 15 y 17, el Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, no por sus milagros, no por sus profecías, no por sus resurrecciones, no por sus sanidades. Él dijo, por sus frutos. Un buen ministerio y un buen ministro que exuda o que tiene impregnado el Espíritu Santo, hermanos, va a producir buenos frutos. Mientras que aquellos que ministran únicamente desde un espíritu humano, o aún peor, desde un espíritu demoníaco, van a producir frutos corruptos como confusión, división, opresión, pecado. Tal vez ustedes pueden decirme, pastor, pero eso en la iglesia no. Hermanos, créanme que yo he visto algunas de estas palabras que escribimos aquí dentro de la iglesia. Aún divisiones dentro de la iglesia. De hecho, creo que en mi familia pasamos ya por alguna o algunas. Así que, ¿qué debemos de hacer, hermanos, para esto? Bueno, primero debemos de mirar las vidas de las personas que ministran. Es muy importante las vidas de las personas que ministran. Esas personas son justas, son amorosas, están sometidas al Señor Jesucristo. Eso es lo primero que yo tengo que revisar. ¿Están sus finanzas y sus relaciones en buen estado? Mira, una persona que está dando frutos, que los frutos del Señor están en sus vidas, está bien con Dios, pero también está bien con los demás. Y una vez que hayamos analizado esto, debemos de observar el fruto de su ministerio. ¿Cuál ha sido el resultado de su ministerio en su iglesia local? ¿Es su predicación de una sana doctrina cuando viajan a otros lugares, en sus casas, en sus vidas?
¿Su ministerio deja una buena bendición duradera o cuando ellos están dejan un rastro de problema a su paso? Bueno, esta es una forma buena de evaluar si algo viene del Espíritu Santo, hermanos. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad, hay unidad, hay edificación. Sí, también hay arrepentimiento cuando Él nos habla, pero hay arrepentimiento para restauración. No hay señalar las cosas para condenación. Nosotros tenemos que hacer esta evaluación para saber si esa persona, si ese mensaje, si esa profecía está viniendo de parte de Dios o no. Las personas desequilibradas pueden tener ministerios aparentemente impresionantes, por lo que es muy importante que juzguemos a los ministros por sus frutos y no por sus dones. Los dones de una persona no nos dicen mucho sobre la persona que los recibió. Lo que sí nos dicen es qué generoso es la persona que los dio. ¿Qué estoy queriendo decir con esto, hermanos? Con esto estoy queriendo decir que los dones espirituales nos hablan de la bondad de Dios. De que yo le he preguntado a veces, Señor, ¿por qué le diste esto a esta persona? Miren, hoy con el pastor que predicó el domingo pasado, yo le pregunté sobre una persona que me interesaba saber su opinión, porque él ha estado de presidente de editoriales, entonces seguramente lo conocía muy bien, y me dio su punto de vista, pero luego me dijo, pero no me preguntes y me mencionó a un pastor muy famoso que sale en la televisión, YouTube y todo. Y después, cuando él me contó, me dijo, yo lo ayudé a ir a Estados Unidos, yo le ayudé a iniciar, y de repente nos volteó la espalda, no solamente en el ministerio, sino en la enseñanza y la sana doctrina. Su predicación hoy no es sana doctrina. Hermanos, cuidado. Los dones Dios se los da a quien Él quiere. Y algunos podríamos preguntarnos, ¿y por qué? No sé, le preguntaremos ya que estemos allá. Pero hermanos, si el carácter de una persona tiene defectos, no importa cuán impresionantes puedan parecer sus dones, esta persona va a emitir una mezcla espiritual en su ministerio. Y el problema de las mezclas espirituales es que van a terminar mal. Veamos algunos ejemplos. Encontramos en la escritura gentes con grandes dones y unciones poderosas, en hombres, por ejemplo, como Saúl. Bueno, Saúl profetizó y todo. ¿Y dónde terminó? En el infierno. Balaam inició como un profeta de Dios y era tan poderoso y reconocido que a los que él bendecía eran benditos y a los que él maldecía les iba mal. Y entonces lo contrataron para maldecir al pueblo de Israel. Y ustedes saben la historia, no la voy a contar hoy, pero Balaam terminó como un hechicero y un adivino. Sansón teniendo el Espíritu de Dios sobre él, cuando el Espíritu de poder y de fuerza venía sobre él y derrotaba a los filisteos, pero no quiso dejar el pecado en su corazón, amaba sus áreas de pecado. ¿Y cómo terminó? También ciego, perdiendo la visión, perdiendo las cosas que él tenía por él. Ahora, de todos estos que vimos, Sansón alcanzó a arrepentirse al final. Pero cada uno de estos tres ejemplos que vimos, hermanos, tenían defectos en su carácter que fueron muy peligrosos e incluso mortales en sus vidas. Nuestro Señor Jesús, de hecho, nos advirtió de un grupo de personas que habían profetizado, por ejemplo, habían echado fuera demonios, habían hecho muchos milagros, ministerios impresionantes, ¿verdad? Pero ¿cuál fue el resultado de ese ministerio? En el día del juicio, el Señor dijo que les iba a decir, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que aquí vemos, hermanos, de nuevo que el Señor no te va a juzgar por el ministerio, Él te va a juzgar por el carácter, por el fruto. ¿Cuánto del fruto del Espíritu está en tu corazón? ¿Cuánto te pareces a Cristo? Esta advertencia de nuestro Señor Jesucristo ha sido muchas veces mal interpretada. Algunos dicen, no, esto es imposible porque como un cristiano se va a poder descarriar, eso no puede ser, un cristiano no puede terminar en el infierno. Y otros sugieren que cuando el Señor Jesús dijo esta frase de nunca os conocí, prueba que nunca fueron verdaderos cristianos, o que tal vez solo fueron creyentes superficiales. Sin embargo, el versículo anterior a en el verso anterior a este, hermanos, estas personas invocaban al Señor. De hecho, declaraban que habían profetizado. Alguien que profetiza regularmente debe tener la unción o el bautismo del Espíritu Santo, y no puede tener el bautismo del Espíritu Santo si no fue salvo, ¿verdad?
declaraban que habían echado fuera demonios, declaraban que habían hecho muchas maravillas en el nombre del Señor, lo cual, hermanos, muestra claramente que habían conocido al Señor, que habían conocido y en algún momento la unción de Dios estuvo en sus vidas. Entonces la pregunta es, ¿por qué el Señor les dice, nunca os conocí? Y la respuesta la dan esos mismos versículos. El Señor Jesús responde y les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque amaban el pecado, amaban áreas de su vida de pecado y no decidieron ordenar sus vidas. El Señor Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vamos a ahondar un poco más sobre esto en Ezequiel capítulo 18, versículos 21 al 24, explica muy claramente esto, hermanos. De hecho, el versículo 21 y 22 dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo, vivirá. Esta es una doctrina fundamental y básica de la iglesia. Si un pecador se aparta de sus pecados y sirve al Señor, todos sus pecados son olvidados. Es hecha una nueva criatura. Sin embargo, toda moneda, hermanos, tiene dos lados. Así que lo contrario también es igual de cierto. ¿Y cuál es lo contrario? Veamos el verso 24. El Señor continúa diciendo, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta, por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa, o esto especifica que si una persona justa se vuelve a una vida pecaminosa, Dios va a olvidar las buenas obras y la vida justa que hizo antes. Es por eso que el Señor Jesús en el día del juicio les dice, no los conozco. Aquellos que le habían conocido en alguna ocasión, le habían servido en el pasado, pero después regresaron a una vida pecaminosa. El Señor Jesús se refiere a ellos como hacedores de maldad. Así que, regresando a nuestro tema, hermanos, no debemos de confiar en que solo porque Dios le ha dado un gran ministerio a alguien o unos dones muy notables, ese don lo va a ser acepto delante de Dios. Ese de hecho fue el gran error de Sansón. Dios fue muy paciente con él, hermano, lidiando con su pecado, pero Sansón llegó a confundir la paciencia de Dios como con una licencia para pecar. Y no es así, hermano. Sí, Dios es paciente, sí, Él es misericordioso, sí, Él es bueno, sí. Pero llega un momento, hermanos, donde también conozcamos el otro lado de la moneda. El libro de Hebreos dice, conozcamos la bondad, pero también la severidad de Dios. La bondad y la paciencia de Dios deben animarnos al arrepentimiento, porque recordemos, sin santidad nadie verá al Señor. Hermanos, de nuevo recordemos que el Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, no por sus dones. No quiero hablar de personas que tal vez que ustedes o yo conocemos, pero hermanos, hay gente que ha echado fuera demonios, pero su vida no y sus frutos no están de acuerdo a lo que el Señor dice. Esas personas tienen mezcla en su vida espiritual. Bien, movámonos porque hoy quiero terminar este tema. Número 4, el paso número 4 que vimos para desarrollar discernimiento espiritual es volverse sensible al testimonio interno del Espíritu Santo. Esto es, hermanos, tener una comunión tal con el Espíritu Santo que sepamos cuando Él nos está hablando. Y esto nos lo habla el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 15, cuando dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. La palabra traducida aquí, gobierne, en griego también da la idea de árbitro. Y si lo leo otra vez este versículo es, y la paz de Dios sea un árbitro en vuestros corazones. Así que el Espíritu Santo que habita en el corazón de cada creyente debe de actuar como un árbitro. ¿Y cómo actúa un árbitro? ¿Cómo funciona un árbitro? Bueno, mientras se desarrolla correctamente un juego, un partido de fútbol o lo que sea, el árbitro está supervisando, ¿verdad? El partido. Y él no hace nada mientras todo está funcionando bien, a menos
que haya una falta o algo no esté bien, ¿qué va a hacer el árbitro? Va a tocar su silbato y va a levantar la bandera o una tarjeta o lo que aplique. Es decir, todo se va a detener mientras el árbitro explica qué fue lo que salió mal, luego aplica una sanción o lo corrige, y después de esto el juego puede retomarse siempre y cuando el árbitro permanezca en silencio. Y así es como funciona, hermanos, la paz de Dios, el Espíritu Santo en nuestros corazones. El Espíritu Santo nos da paz en nuestro corazón cuando todo está bien, cuando todo va correcto. Pero si sale algo mal, si se manifiesta un espíritu maligno, si alguien intenta ministrar erróneamente desde un espíritu humano sin una verdadera unción, entonces el Espíritu Santo va a quitar su paz en nuestros corazones. Es decir, Él va a inquietar nuestro espíritu para decirnos, ¡hey! Algo anda mal, como el árbitro, ¿se acuerdan? Y si somos sensibles a esta guía y descubrimos qué fue lo que salió mal y corregimos el problema, entonces el Espíritu Santo va a llenar nuevamente de paz nuestros corazones. No lo entendí, pastor. Bueno, yo a veces tampoco entiendo, así que me gusta dar ejemplos. Vamos a Hechos, capítulo 16, versos 16 al 18, donde vamos a ver un ejemplo. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía el espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Ahora, hermanos, acuérdense que estamos hablando del discernimiento, ¿ok? Entonces imagínense ustedes que de repente alguien sale por ahí, se levanta y dice, este pastor les está predicando palabras de parte de Dios que les van a anunciar el camino de salvación. Bueno, si todos escuchamos esa frase diríamos, oye, tiene razón. Bueno, esta muchacha tenía razón. Pablo y estas personas eran siervos de Dios Altísimo, ¿o no? Tenía razón. Y de hecho continúa diciendo el versículo, y esto lo hacía por muchos días. Y aquí está lo interesante, hermanos. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. El mensaje de esta muchacha, que esta muchacha profetizó, era correcto, como mencioné hace un momento. Y Pablo y su grupo de evangelismo podrían haber recibido con agrado esa publicidad gratis, ¿verdad? Pero mientras todo a nivel natural parecía estar bien, vemos que el apóstol Pablo comienza a funcionar en un nivel superior. Y su espíritu, hermanos, molestó, se preocupó. La paz de Dios empezó, se quitó, el Espíritu Santo quitó la paz del corazón de Pablo y le advirtió que algo no estaba bien. Ahora, ¿esto fue inmediato? No, hermanos. A Pablo le tomó, dice la frase, muchos días antes que entendiera completamente y abordar el problema. Pero cuando lo hizo, la liberación de esta muchacha fue real, el espíritu maligno salió de ella y fue un punto decisivo para el establecimiento de una iglesia en esa ciudad. Hermanos, ¿qué tanto nosotros hemos aprendido a tener comunión con el Espíritu Santo? ¿Qué tanto nosotros conocemos la paz de Dios? Es determinante, hermanos, determinante para saber cuando algo viene de Dios o cuando algo no viene de Dios. Miren, hace no mucho en la congregación hubo un tiempo de que estaban dando unas profecías y, hermanos, regularmente nuestro trabajo, como hemos estado leyendo y aprendiendo, es examinar. Yo estaba examinando esta profecía que estaba dando esta persona, no voy a decir nombres ni voy a decir cuándo fue, para que no se volteen a ver, lo bueno es que están allá en su casa, pero yo estaba escuchándola y algo en mi corazón, hermanos, se empezó a mover, algo en mi espíritu se empezó a mover. Y créanme que cuando eso sucede, no les puedo decir como que se detiene el tiempo, como que se detienen las cosas, o los sentidos se agudizan. Y yo estaba escuchando la profecía, pero al mismo tiempo estaba orando al Señor. En el mismo tiempo, la paz de Dios se había movido de mi corazón y dije, algo no está bien aquí. Y empecé a poner extra atención a lo que estaban diciendo en la profecía.
Y todo parecía bien, hermanos, hasta que dijo una frase que mencionó uno de los actores de la Segunda Guerra Mundial, un actor alemán, y cuando mencionó esa palabra en específico, dije, esto no es. Así es como funciona esto, hermanos. Y solo quise dar un ejemplo mío personal, pero es crucial, importante, hermanos, que tengamos la paz de Dios y que aprendamos a sentir cuando esta paz no está, porque vas a detectar inmediatamente, inmediatamente. Bien, movámonos. Quinto, la quinta clave, el quinto paso para que nosotros podamos desarrollar discernimiento espiritual o aprender a detectar las mezclas espirituales es, hermanos, es importantísimo que sepamos que tenemos puntos ciegos. Y por eso debemos de acercarnos también a veces a líderes espirituales o a personas maduras que nos ayuden a discernir esa manifestación espiritual que se está examinando. ¿Por qué? Hermanos, porque cada uno de nosotros tiene puntos ciegos en donde tal vez no podemos ver o discernir. El hermano que predicó el domingo también me gustó cuando él dijo, hermanos, yo soy bueno en esto, pero no soy bueno en lo que tú eres bueno. Yo puedo alcanzar a ver esto, pero tal vez no alcanzo a ver lo que otro hermano puede ver. Así que es importante, hermanos, que nosotros nos acerquemos a personas maduras también cuando tenemos alguna duda o queremos una opinión. Primera de Corintios capítulo 13, versos 9 al 12 dicen, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. No tenemos todo el conocimiento, no tenemos toda la profecía. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. No tenemos toda la revelación, hermanos, y necesitamos de nuestros hermanos, y también por eso es la importancia de congregarnos, porque a veces yo tengo puntos ciegos que yo no veo en mi vida. Primera de Corintios capítulo 14, 29 dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen, porque si todo el mundo profetiza, ¿quién va a juzgar la profecía? Proverbios 24, 6 dice, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Así que si una profecía o una manifestación espiritual, no tiene que ser a fuerza una profecía, hermanos, es emitida en una reunión, es responsabilidad de los líderes aprobar o cuestionar su fuente y exactitud. ¿Por qué? Porque si se difunde en una congregación una doctrina desequilibrada, una teoría conspirativa o cualquier cosa incorrecta, es responsabilidad de los líderes de la iglesia proteger a su rebaño. Ah, qué bueno que yo no soy líder de la iglesia o pastor. Bueno, espérame, porque es tu responsabilidad también proteger a tu familia si eres padre de casa, sacerdote. Si eres mamá, es responsabilidad cuidar a tu casa también. Así como un pastor fiel debe proteger sus ovejas de los alimentos venenosos, agua contaminada, el equipo pastoral de una iglesia o ministerio debe trabajar en conjunto para ayudar a brindar protección y pureza al rebaño de Dios. Okay. Otra ayuda también para discernir la mezcla espiritual, que es el punto número 6, es el don de discernimiento de espíritus. Primera de Corintios capítulo 12, verso 10 dice que el Señor da dones, a unos hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lengua. Así que este don, hermanos, del discernimiento de espíritus es un don del Espíritu Santo que se da a algunos, mediante el cual pueden discernir cuál es la fuente de la manifestación espiritual. Mientras ese don está operando, una persona puede ver, oír, sentir, oler, saborear algo que va a revelar la fuente espiritual que está trabajando en una situación. Generalmente va a ser con alguno de los 5 sentidos que tenemos. Puede ser que también en un sueño o en una visión el Señor les pueda revelar o puedan ver visualmente qué poder o qué espíritu está actuando a través de cierta situación. O quizás puedan escuchar audiblemente una palabra del Espíritu Santo o escuchen lo que la persona está diciendo silenciosamente en su corazón.
A veces, por ejemplo, las personas pueden sentir que se les erizan el cabello posterior de la cabeza o de los brazos cuando hay un espíritu maligno. Job 4:15 dice, y al pasar un espíritu por delante de mí hizo que se me erizara el pelo de mi cuerpo. De nuevo, estas son sensaciones que podemos sentir con nuestros sentidos. Ahora, hermanos, esto es importantísimo. Alguien que tiene el don de discernimiento de espíritus, Dios le puede también hablar y decir, esto sí es mío o esto no es mío. Recordemos que hemos visto que hay tres fuentes de manifestación espiritual, que es el Espíritu de Dios, que es lo que quisiéramos que cada una de las manifestaciones espirituales que vivimos, que tenemos en la congregación y que creemos sean de Él, pero también está la unción humana y está aquella unción que viene de parte del enemigo de nuestras almas. Así que pidámosle al Señor, Señor, ¿me podrías dar ese don a mí? Qué importante, hermanos, es este don para la iglesia. Podríamos saber cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios. Me van a decir, pastor, ¿y a poco eso existe? Bueno, ¿se acuerdan de la vez que les conté cuando yo percibí algo en esta ocasión de la profecía? Bueno, en esa misma reunión, durante el tiempo de alabanza hubo otra profecía. Y al final de la reunión yo había sentido también en mi corazón como que la paz del Señor se había quitado de mi corazón. Pero dije, bueno, a lo mejor soy yo, ¿verdad? A lo mejor soy yo y necesito meditarlo. Pero al final de la reunión se acercó una hermana y me dijo, hermano, cuando se estaba dando esta profecía, yo empecé a oler a podrido, empecé a oler algo putrefacto. Y no les voy a decir todo lo demás, pero hermanos, eso me confirmó lo que yo había sentido en mi corazón. Y esto es un ejemplo de cómo el don de discernimiento de espíritus puede estar funcionando. Ahora, hermanos, tampoco se trata de ponernos a decir, ahora voy a ver a ese hermano que está profetizando, a ver si siento algo, a ver si huelo algo, a ver si escucho algo. No es así. Hermanos, debemos mantener nuestro enfoque en Dios todo el tiempo. Crecer en discernimiento no significa que vamos a juzgar a todos los cristianos y a todos los que predican y a todos los que dirigen alabanza y a todos los que profetizan y a todos los que oran por sanidades. No significa eso. O que siempre vamos a estar buscando, a ver si hay un demonio aquí, a ver si hay algo que se está moviendo incorrectamente delante de Dios. De hecho, te voy a decir algo. Si siempre andas buscando demonios, los vas a encontrar. Porque el que busca, dicen por ahí, encuentra. Pero déjame decirte algo bien precioso. Pero si siempre buscamos al Señor Jesús, lo vamos a encontrar. Y eso, hermanos, es hermoso. Si aprendemos a mirar siempre a Dios y a conocer el mover del Espíritu Santo, vamos a poder discernir más fácilmente cuando algo que no es de Dios está sucediendo. No necesitas buscar, vamos a buscar qué está mal con este hermano, qué está mal con esta profecía. No, busca al Señor, mantén tu enfoque en Dios todo el tiempo y cuando algo no sea de Él, inmediatamente lo vas a sentir. Podemos ver la importancia de no solamente ver el mal o discernir el lado oscuro cuando vemos la historia de Eliseo. ¿Se acuerdan de esta historia en 2 de Reyes 6, 14 al 23? No voy a leer todos los versos, pero se acuerdan que está Eliseo con su siervo, llega un ejército, los sitia, y el siervo sale y le dice, Señor, mira, estamos perdidos, estamos rodeados. Y Eliseo le responde, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Y entonces Eliseo, hermanos, ora al Señor, le dice, ¿puedes abrir por favor los ojos de mi siervo para que vea? Y cuando el Señor abre los ojos del criado, él puede ver entonces que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. No solamente eso, sino que Eliseo después ora que el Señor hiriera con ceguera a este ejército y les dice, no es aquí donde venían a buscar y los guía a otro lado. Y cuando el Señor Eliseo ora que les regresen la vista, se encuentran en medio de Samaria, en la capital de Israel. Y el rey de Israel le dice, Señor, ¿los mato? Y dice, ¿cómo los vas a matar? No luchaste por ellos. Dales de comer pan. Y ahí sí quiero leer los versículos 22 y 23. Él le respondió, no los mates. ¿Matarás tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco?
Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. ¿Se dan cuenta, hermanos, que gracias al discernimiento el profeta Eliseo pudo obtener esta gran victoria y nunca más el enemigo vino a atacar a Israel? Por aprender a discernir las cosas espiritualmente, por aprender a ver con los ojos de Dios. El siervo de Eliseo tuvo miedo al ver que un ejército enemigo los había rodeado, pero el profeta Eliseo tuvo una visión más clara y equilibrada. Eliseo le dijo, no tengas miedo porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y Eliseo oró para que su siervo abriera sus ojos. Hermanos, con esta seguridad debemos de saber que el poder de Dios es mayor al que el enemigo de nuestras almas. Dios es grande, Dios es poderoso, pero nosotros, hermanos, tenemos a Dios de nuestro lado. Y de manera similar necesitamos nosotros también pedirle al Señor que nos dé la visión y la fe equilibradas de Eliseo. El profeta sabía que sus refuerzos angelicales eran mucho mayores que los del enemigo y que con confianza e inquietud podría ver cómo el poder de Dios iba a traerle la victoria. Al igual que el siervo de Eliseo, nosotros también debemos ver que estamos en el lado ganador. El libro de Apocalipsis nos muestra también otro ángulo de esta misma historia. En Apocalipsis 12:4 vemos que Lucero, el enemigo de nuestras almas, tuvo éxito en reunir a una tercera parte de los ángeles en su rebelión. Pero recordemos, 2/3 partes están con nosotros. El diablo no puede derrotar a las huestes angelicales fieles a nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Y también sabe, hermanos, que le queda muy poco tiempo. Así que con ese conocimiento y con esa fe mantengamos nuestros ojos en nuestro Señor Jesucristo, en su triunfo final, mientras atravesamos las batallas de estos días en los que vivimos. Quiero enfatizar de nuevo, la clave es puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Él nos va a guiar a una vida espiritual y a un ministerio que nos va a ayudar a construir una iglesia madura y victoriosa. Una iglesia que va a triunfar contra las puertas del infierno. Es importante, hermanos, que en nuestras vidas tengamos discernimiento. Y hoy hemos visto estos pasos para poder desarrollarlos. Y yo espero que hayan sido un refresco para nuestras vidas. Y hermanos, quiero enfatizar lo último que comenté. No es para andar juzgando, el pastor que dijo esa profecía el otro día, para no dar otro nombre. El pastor dijo, y seguramente fue porque se enteró, sí, alguien le dijo lo que yo estaba pasando. No, hermano. Mantén tu enfoque en Dios. Si mantienes tu enfoque en Dios y escuchas la palabra y dices, ¿será que Dios me está hablando? Entonces la paz de Dios, si se me queda en tu corazón, es Dios que te está hablando, hermano. Y más vale que hagamos caso cuando el Señor nos está hablando. Pero también debemos de agudizar nuestros sentidos espirituales y decirle, Señor, esto viene de ti. Les podría contar experiencias personales, hermanos. Yo recuerdo una ocasión, fuimos a la Arena México cuando vino un predicador y yo estaba, no me acuerdo cuántos años tenía, pero sí me acuerdo que cuando estaba el tiempo de la alabanza, yo vi a un hombre con unas banderas acá dando vueltas y yo nunca había visto a un hombre con banderas dando vueltas. Yo volteé a ver a mi papá, volteé a ver a todos y yo me sentía extraño, hermanos. Pero yo recuerdo que le dije, Señor, voy a cerrar mis ojos y me voy a enfocar únicamente en ti. Y yo quiero que tú me digas si tú estás aquí, si esto es tuyo. Quiero decirles que cuando tomé esa decisión, hermanos, sentí la paz del Señor en mi corazón. Y esa noche hubo grandes milagros que sucedieron en esa reunión. Otra ocasión fui también a una reunión, una convención de varias iglesias. Les estoy hablando, yo creo que de esto hace 15 años tal vez o más, en Cuernavaca.
Y hermanos, en cuanto llegué, yo escuché y dije, no, 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 había ruido, había estruendos, había todo. Yo le dije, Señor, no, esto no es para mí. Pero por respeto con las personas que iba, me quedé. Y hermanos, cuando yo veía a todos emocionados, etcétera, pero cuando yo cerré mis ojos le dije, Señor, no, no estás aquí. La paz de Dios se había ido totalmente de mi corazón. Y recuerdo que al otro día me invitaron a regresar y yo les dije, creo que esta vez voy a pasar. Sin embargo, tiempo después, cuando regresamos de esa reunión, el pastor, el organizador, me dijo, oye, ¿nos acompañas a Salina Cruz? Porque vamos a ir a dejar un cargamento de Biblias a uno de los barcos Logos, que quien no sepa son barcos que llevan misioneros a diferentes partes del mundo a predicar, a evangelizar. Pero había que llevar el cargamento y, hermanos, era manejar desde Cuernavaca hasta Salina Cruz, que son ah, como 12 horas. Y cargados, creo que hicimos más horas, porque traíamos una camioneta muy cargada de Biblias. Y yo dije, uy, vamos a ir cargados. Yo tenía poco que había tenido un accidente donde me había volteado en una camioneta y yo le dije, Señor, ¿quieres que vaya? Yo recuerdo, hermanos, que el Señor puso su paz en mi corazón. A pesar de que yo sabía que iba a ser un viaje muy difícil, a pesar de que pues, los hermanos que iban a ir conmigo, que nada más eran dos, porque no cabíamos con el cargamento de Biblias, solo un copiloto y echamos a alguien atrás encima de todas las Biblias, de las cajas de Biblias. Pero el pastor iba conmigo ahí. Y hermanos, fue un viaje larguísimo, muy cansado, pero cuando llegamos, entregamos el cargamento y entramos al barco, yo sentí la presencia de Dios allí, en ese barco. Y yo le dije, Señor, gracias por dejarme venir y experimentar esto. Y recuerdo que el capitán del barco nos dijo, gracias porque ya no teníamos Biblias. Y yo le dije, Señor, al menos un granito de arena. ¿Y por qué les quiero contar todos estos ejemplos, hermanos? Porque necesitamos aprender a discernir cuando las cosas son de Dios. Y eso te va a ayudar a tomar decisiones y acciones para continuar. Va a proteger tu corazón y tu mente de cosas que no son de Él. Tristemente yo también estuve en una congregación donde por no tener discernimiento se cayeron en cosas que no eran de Dios, en costumbres y en tradiciones que no eran de Dios, que dañaron familias, personas y tal vez la eternidad de algunos. Es importantísimo, hermanos, que desarrollemos discernimiento. Y quiero cerrar esta noche diciéndoles, busquemos al Señor, pongamos nuestros ojos en Él. No nos pongamos a juzgar a medio mundo. Pon tu mente en Jesús. Él te va a decir, esto sí, esto no. Esto viene de mí, esto no viene de mí. Y eso nos va a ayudar a caminar seguros en esta tierra. Nos va a ayudar a ser vencedores y nos va a ayudar a no caer en el engaño que viene. Hermanos, al hombre nos gusta el sensacionalismo, nos gusta los milagros, nos gustan las profecías, nos gusta. Yo tengo tiempo para una última historia. Cuando el Señor decidió que yo estuviera al frente de la congregación, yo hablé con mi padre espiritual, Pastor Tucker, y yo me acuerdo que le dije, no, pastor, mire, yo ya llevo muchos años de cristiano, ya estuve en varias iglesias, la clave del éxito, y yo quiero que ore por mí, porque por eso se lo estaba contando, le dije, quiero que el Señor me dé sanidades, quiero que me dé milagros, quiero que me dé, y hermano, así vamos a llenar la iglesia, y vamos a evangelizar, y ahora sí vamos a hacer las cosas en grande. Pastor Tucker me dio tos porque me iba a reír, pero literalmente se rió de mí y me dijo, ¿sabes? El engaño va a venir por eso, porque las personas buscan lo sensacional. Pero el Señor Jesús dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Y me dijo una frase, hermanos, que la llevo guardada en mi corazón. Me dijo, no busques los milagros,
Busca al Señor que hace los milagros. No busques los dones únicamente, busca la fuente de los dones. Y lo demás va a llegar solo. Les voy a ser bien honestos, en ese momento para mí fue un golpe porque yo pensé que iba a orar por mí, me iba a imponer manos y yo iba a salir de ahí con poder para hacer milagros, prodigios, señales. Y salí de ahí, hermanos, me estrellé en la cara y le dije, Señor, sí es cierto. Te estoy buscando por lo que tú me puedes dar, no por lo que tú eres. Perdóname. A partir de hoy te voy a buscar por quien tú eres. Y te daré gracias por lo que tú me quieras dar. Y hermanos, con esto no quiero decir que no busquemos las profecías, las sanidades, los milagros, no. Pero no se nos olvide qué es lo más importante. Poner nuestros ojos en Jesús. Buscar a Dios primero. Y evaluar cada manifestación espiritual con cada una de las claves que hemos visto en esta noche. Eso nos ayudará a mantenernos siempre en el camino. Y quiero cerrar diciéndoles, hermanos, aquellos que profetizamos, aquellos que tenemos visiones, porque déjenme decirles que le doy gracias a Dios que en la iglesia está creciendo eso. No había tenido tantas personas acercando. Soñé esto, tuve esta visión, tuve esta profecía. Hermanos, yo estoy viendo cómo eso crece en la iglesia y yo le doy gracias a Dios. Estoy agradecido con el Señor. Pero yo solo les quiero pedir, oremos, que cada vez estemos 100% seguros que eso viene de Dios. Porque entonces, hermanos, esto va a ser una revolución que nadie la va a parar. Pero esa revolución va a estar liderada por cada persona que esté poniendo sus ojos en el Señor Jesús todo el tiempo. Oremos. Padre, te doy gracias por esta noche, por este tiempo, este resumen. Señor, yo te quiero pedir, Padre, que tú nos puedas dar discernimiento. Si hay alguien, Señor, escuchando este tema o que lo escuche después, que tú le quieras dar el don de discernimiento de espíritus, yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que lo podamos recibir, Señor. Que cada uno de nosotros esté con sus sentidos espirituales activados. Señor, que nuestros corazones estén en tal intimidad contigo que la paz de Dios gobierne nuestro corazón y que entonces pueda convertirse en ese árbitro que nos pueda indicar cuando algo es tuyo y cuando algo no lo es. Señor, que aprendamos a acudir a nuestras autoridades espirituales y pedir ayuda cuando necesitemos discernir algo también y confirmar si algo viene de ti o no. Señor, que nuestros corazones aprendan a verte a ti, que nuestros ojos estén puestos en ti. Gracias por este tiempo, Señor. Pon discernimiento en nuestra congregación, en nuestras vidas. Haznos cada día más como tú y que podamos así, Señor, un día ser como tú, dando el fruto que tú estás buscando en nuestras vidas. Gracias, Señor, te doy. Bendigo a mis hermanos, guárdalos en completa paz y que, Señor, esta palabra no caiga vacía, sino que produzca el fruto que tú buscas en cada uno de nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.